lenguaje de las máquinas. Os presentamos un análisis detallado de cómo es posible que el lenguaje humano se traduzca al lenguaje de las máquinas y de esta manera podamos establecer una comunicación fluida entre máquinas y humanos. Es una historia más de intentar comunicarnos con alguien externo a nosotros. Empezamos. Las máquinas están formadas por piezas mecánicas y cables que les proporcionan la electricidad necesaria para funcionar. La forma en que podemos construir un lenguaje para dichas máquinas debe estar basado en la electricidad, que es el elemento que podemos controlar. Podríamos pensar en la capacidad de distinguir entre diferentes voltajes o diferentes intensidades de corriente. Pero este procedimiento no es nada práctico para traducirlo a palabras o símbolos. Esto es debido a que la corriente eléctrica, cuando se suministra, suele tener altibajos que no nos permiten controlar bien las diferencias de voltaje e intensidad. Lo único que en sí podemos controlar con bastante certeza es el hecho de que por un conductor pase o no pase la corriente. Es así, pues, que para crear un lenguaje de las máquinas solo dispondremos de dos estados. Si pasa la corriente por un conductor, le asignaremos el valor 1, y si no pasa la corriente por dicho conductor, le asignaremos el valor 0. Así pues, como base para el lenguaje de las máquinas, solo disponemos de dos números, el 0 y el 1. Solo dos símbolos y además son números. El lenguaje humano, por contra, utiliza diferentes elementos. Por un lado, utiliza las letras, formando palabras y frases. También dispone de la capacidad de utilizar números. Y además está la capacidad de utilizar símbolos gráficos que pueden añadir expresión al lenguaje. Aparte de estas tres categorías en el lenguaje humano, dispone de niveles de expresión como sería el gestual o el de la entonación de las frases. Pero en principio quedémonos con el lenguaje escrito. Ya de por sí el hecho de utilizar letras, números y símbolos lo hace suficientemente complejo como para que podamos adaptarlo a las máquinas que tienen como base de su lenguaje solo el 0 y el 1. La forma de conseguir unir el lenguaje de los humanos y el de las máquinas es el juego de las claves. Yo de niño jugaba con algunos de mis amigos a enviarnos mensajes secretos. Para ello utilizábamos una clave que nada más nosotros sabíamos. Una de las más sencillas era cambiar cada letra por la que le sigue en el abecedario. Y cuando se llegaba a la Z, se cambiaba por la A, que era la primera del abecedario. Así se podía formar el mensaje y mi amigo lo descifraba utilizando el método inverso, es decir, cogiendo la letra anterior a la que venía en el mensaje. Si cualquier persona ajena a nosotros interceptaba el mensaje, le resultaba imposible leer o entender dicho mensaje, ya que carecía de la clave para hacerlo. Se podían hacer muchos tipos de claves, tan complicadas como uno pueda imaginar. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, los mensajes se mandaban encriptados entre los ejércitos para que los oponentes no pudiesen descifrarlos. Hoy en día se siguen cifrando los mensajes
con claves cada vez más complejas y complicadas. Lo primero que vamos a hacer para acercar el lenguaje humano al de las máquinas es crear una clave numérica. Para cada letra, para cada símbolo, para cada número, para cada signo de puntuación, para cada carácter, vamos a asignarle un número que va a ir del 0 al 255. Con este total de 256 números, incluyendo al 0, podemos representar a las letras minúsculas, a las letras mayúsculas, a los acentos, los símbolos de puntuación, las llaves, los paréntesis, los corchetes, los puntos y comas y muchos otros símbolos. También podemos representar acciones como un salto de línea o un tabulador, realizar entrecomillados, poner fracciones o incluso espacios en blanco. De este modo conseguimos reducir el lenguaje humano, que incluía letras, símbolos, números, a solamente números. Además, con estos 256 números podemos representar todo el lenguaje escrito humano, por lo menos con símbolos occidentales. Si además quisiésemos representar los símbolos de otras culturas como el cirílico, el árabe, el chino, el coreano u otros, necesitaríamos otra cantidad de números. Pero continuemos con la alfabetización occidental por simplicidad y como ejemplo, ya que fue esta donde se desarrolló el lenguaje de las máquinas. La cuestión ahora es cómo representar esos 256 números con ceros y unos, es decir, con cables por los que pasa o no pasa la corriente. Para ello, debemos saber cómo funciona el sistema de numeración binaria, es decir, el que tiene como base tan solo a las cifras 0 y 1. Buscamos saber cuántos dígitos binarios son necesarios para representar nuestra clave de 256 números decimales. El sistema numérico binario es como el decimal que usamos tradicionalmente en el sentido de que utiliza el sistema posicional. Dependiendo de la posición de un número, tendrá un significado u otro. Por ejemplo, un 8 totalmente a la derecha indica 8 unidades, pero un 8 en la tercera posición, es decir, en el de las centenas, nos indica 800. Valores totalmente distintos, aunque el número es el mismo, el 8. Dependerá de su posición, su significado. Voy a intentar representar todos los números con un máximo de 4 cifras binarias. A saber, la primera sería el 0, la segunda sería el 1. El número 2 vendría representado por el 1-0, puesto que la primera posición está agotada por el 1 y necesito añadir una cifra y resetear la primera 0. La siguiente, que es el 3, sería el 1-1, puesto que aún queda por aumentar las unidades. Pero el número 4 ya sería el 1-0-0, puesto que las dos posiciones anteriores están ocupadas por la máxima cifra, que es el 1. De esta manera he colocado un 1 en la tercera cifra y las dos anteriores las he reseteado a 0. El 5 vendría representado por el 1-0-1, puesto que podemos aumentar las unidades. Para el 6, como las unidades están completas, tendremos que ir a la segunda cifra, que aumenta a 1 y se resetea la primera. Por eso será el 1-1-0. El 7, siguiendo el procedimiento, será el 1-1-1. Para el 8 necesitamos aumentar a 4 cifras y reiniciar las 3 cifras anteriores. Por tanto, nos quedaría el 1-0-0-0. Con 3 cifras hemos podido representar 8 números, es decir, del 0 al 7, puesto que para el 8 ya necesitamos 4.
Si nos damos cuenta, 2 elevado a 3 es 8. Es decir, con 3 cifras binarias, es decir, con el sistema de los números del 0 y el 1, podemos representar un total de 8 de nuestros números. Continuando, el 9 será el 1001, el 10 será el 1010, el 11 será el 1011, el 12 será el 1100, el 13 será el 1101, el 14 será el 1110 y por último el 15 será el 111. De esta manera se completan los 4 dígitos binarios y el máximo número que se puede representar es el 15. Junto con el 0 tenemos un total de 16 números representados con 4 cifras binarias. Si recordamos que 2 elevado a 4 es igual a 16, tenemos que con 4 cifras y solo 2 números como el 0 y el 1 podemos representar un total de 16 números. Esto es lo mismo que decir que necesito 4 cables para representar del 0 al 15, es decir, los 16 primeros números. Podemos hacernos la pregunta de cuántos cables necesitaré para representar los 256 primeros números, que es precisamente la cantidad de números que utilizo para codificar el lenguaje humano. La respuesta está en las potencias de 2. Encontramos que 2 elevado a 8 es igual a 256. Esto significa que con 8 cifras binarias, es decir, de ceros y unos, puedo representar un total de 256 números. Es decir, represento los 256 primeros números del 0 al 255. Teniendo en cuenta nuestro objetivo práctico de encontrar una conexión entre el lenguaje de las máquinas y el lenguaje humano, nos damos cuenta de que con tan solo 8 cables podríamos codificar todo el lenguaje humano escrito. Es por ello que esta cantidad de cables, 8 en concreto, sea una de las unidades más importantes de la comunicación de las máquinas. Vamos ahora con 2 definiciones basadas en el análisis que estamos haciendo. A cada 0 y 1, que significan no pasa corriente o sí pasa corriente por un conductor, lo vamos a llamar bit, y al conjunto de 8 cables o de 8 cifras binarias de ceros y unos lo vamos a llamar byte. Podemos mirar cada byte como el conjunto de 2 grupos de 4 bits. Cada uno de estos grupos de 4 bits pueden representar un número que va del 0 al 15, es decir, un total de 16 números. Así, estos 2 grupos podrían simbolizar la fila y la columna de una tabla de 16 por 16, que nos dan un total de 256 posibilidades o casillas donde colocar caracteres. Cada una de ellas nos indicaría una letra, un número, un símbolo, un signo de puntuación, un carácter de escape como saltos de línea, tabuladores, y todo tipo de símbolos que utilizamos en el lenguaje escrito como acentos, etc. Una tabla así construida y que vendría a ser como la tabla de códigos clave para transformar el lenguaje humano al lenguaje máquina y viceversa, se le llama tabla de códigos ASCII. Esta tabla viene a ser como la clave que yo utilizaba con mi amigo para comunicarnos y poder entendernos con códigos encriptados. Del mismo modo, los 8 cables por los que pasa o no pasa la corriente y que forman un byte nos pueden enviar caracteres humanos, creando así la posibilidad de traducir el lenguaje humano a bytes y los bytes al lenguaje humano.
hemos encontrado un modo de comunicarnos con las máquinas. Con la intención de simplificar un poco más los bytes y no tenerlos siempre en forma de ceros y unos, se inventó el sistema numérico hexadecimal, que tiene 16 símbolos. Muy adecuada la cantidad para los 4 bits que forman cada uno de los 2 grupos de un byte. Este sistema numérico contiene los símbolos del 0 al 9, pero además incluye una A, una B, una C, una D, una E y una F. La A vendría a ser el 10, la B el 11, la C el 12, la D el 13, la E el 14 y la F el 15. Así pues, un byte lo podemos representar con 8 cifras binarias, siendo las primeras 4 para indicar la fila de la tabla y las segundas 4 para indicar la columna, y así localizar una sola de las casillas, donde hay guardado un carácter. También podemos representar a un byte con 2 cifras hexadecimales, la primera para representar la fila, la segunda para representar la columna de nuestra tabla de códigos ASCII. Imaginarnos el proceso de comunicación de una máquina como una retransmisión sucesiva de bytes. Podemos pensar que este procedimiento es lento, pero las máquinas son increíblemente rápidas y por tanto la comunicación puede ser muy ágil. Por resumir, de algún modo nos hemos dado cuenta de que con bytes podemos representar cosas como cuando yo jugaba a las claves con mis amigos de pequeño. Piensen que si con estos 8 bits podría conseguir codificar el Quijote, imagínense utilizando tecnologías de 16 bits, de 32 bits o de 64 bits o incluso de 128 bits. Claramente podría representar mayor cantidad de cosas y de información. Podría tratar imágenes, vídeo y todo tipo de señales e información, que es lo que actualmente hacemos con las computadoras. En el fondo, y como sustrato de todo, tenemos un conjunto de conductores por los que pasa o no pasa la corriente, que se representa a base de ceros y unos. Y no solo podemos transmitir información de todo tipo, sino que además podemos almacenarla. Todos estos grupos de bytes que forman caracteres humanos se pueden grabar en soportes que sean capaces de mantener en el tiempo esos grupos de ceros y unos sin necesidad de suministrarles ningún tipo de energía. A lo largo de la historia, se comenzó haciendo en cintas magnéticas que permitían grabar esos ceros y unos en las propiedades magnéticas de un determinado material. Posteriormente se comenzó a guardar en dispositivos ópticos, a los que se le producían microperforaciones que se detectaban como ceros o unos. Hoy en día se utilizan dispositivos de estado sólido que permiten guardar esos ceros y unos como niveles energéticos de los mismos. Es fascinante cómo con solo 2 números, el 0 y el 1, que simbolizan conductores por los que no pasa la corriente o sí pasa la corriente, y la capacidad del ser humano tecnológica de miniaturizarlo todo y acelerarlo todo, hemos conseguido hacer que las máquinas entiendan y comuniquen el lenguaje humano. Hemos conseguido crear la tecnología de los bytes que son capaces de comunicar el lenguaje humano, capaces de almacenar la belleza de una imagen, capaces de captar la intensidad de un vídeo, de una situación. Son capaces de almacenar momentos en vídeo, en imágenes, en texto. Somos capaces de almacenar digitalmente toda la experiencia humana, tan solo con 2 números, el 0 y el 1. Espero que les haya emocionado tanto como a mí el conocimiento de estos datos, que es cómo el ser humano ha sido capaz de digitalizar toda la experiencia humana. Nos vemos en próximos episodios.